Dará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Muchas Conforme gracias. a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ya, muchas gracias. Igual también otros versículos, por ejemplo, Isaías 48, creo que también es un versículo que lo hemos leído bastante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y también en Josué 21:45, que dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Sí, entonces también recordamos, y en este capítulo vamos a ver cómo la palabra del Señor se cumple, a pesar de la maldad y de toda la situación complicada que estaba viviendo Judá y el exterminio casi de la casa de David, pues vemos que el Señor siempre guarda su remanente y siempre cumple sus promesas. ¿Sí? Entonces miren ahí la promesa del Dios, de nuestro Dios, guardando el pacto para con David y guarda al bebé Joás. ¿Sí? Porque si no hubiera muerto también Joás. ¿Sí? Entonces, también ahí vamos a ver, ella estuvo, en el versículo 3 dice que estuvo el bebé con ella en la casa del Señor escondido 6 años y Atalía reinaba sobre la tierra. Sí, ahí vemos también una actitud bonita de Josaba al cuidar a este bebé. Y eso también nos hace, o lo que, una reflexión que podía sacar de aquí era que el Señor nos llama a que seamos un solo cuerpo y que cuidemos los miembros los unos de los otros. ¿Sí? Y cuanto más por los más vulnerables, o sea, por los pequeños, los niños. O sea, veo, por ejemplo, a Noah, así, ¿no? Entonces, como que todos, si bien pues la responsabilidad es obviamente de José y de Jesse, pero nosotros como tenemos esa responsabilidad de miembros de un solo cuerpo, pues si velamos los unos por los otros, cuanto más por los más vulnerables, ¿no? Por los más pequeños. También, claro. Así es, por quienes están conociendo recién, igual en su momento, pues, no sé, recuerdo, por ejemplo, yo cuando recién comencé, iba de Carmita y Carmita, pues, siempre con ese cariño veía que pueda ir poco a poco aprendiendo y ahí va ese cuidado, como dice Eugenita, o sea, sí, por esos pequeñitos que fuimos todos cuando conocimos al Señor. Y el Señor nos fue enseñando a través de esas cuerdas de amor que somos cada uno de nosotros. Asimismo, esta Josaba pues hizo lo mismo, cuidando a Joás. Ella lo hizo así, ¿no? O sea, porque también estaba siguiendo el llamado del Señor y queriendo guardar las promesas de Dios, de que iba a haber una descendencia de David, ¿sí? O sea, era más allá de simplemente cuidar a un bebé, sino que era las promesas del Señor, el reino, ¿no? El propósito del Señor. Entonces, eso también muy importante, ¿no? En Primera de Corintios, ahí vemos, ¿no? Que en el capítulo 12, del 25 al 26, hay una parte que dice que, pues, los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y eso es lo que también en este versículo, pues, vemos a través de Josaba cuidando al bebé Joás, ¿ya? Dice que luego en el año séptimo, voy a ver, creo que, creo que voy a compartir acá mejor porque ok, sí. Corintios 12, Primera de Corintios 12, 12, 25 al 26. Sí, ya. Luego en el versículo cuatro, a ver, déjenme ver acá. En el versículo 4 nos dice así, ¿no? Vamos a ver. Dice que aquí, en el séptimo año envió Joyada, ya, aquí aparece Joyada, ¿no? Este Joyada era el esposo de Josaba, de la tía que le guardó al bebé. Él era el esposo, ¿ya? Y también era el sacerdote. Dice que nosotros cuando leamos crónicas va a decir que él era el sumo sacerdote, de hecho. Bueno, pero en crónicas decía eso. Ah, ok. Entonces, bueno, es un sacerdote, sí. Era un sacerdote. Entonces, ¿por qué le dicen sumo sacerdote en segunda en crónicas? Ah, creo que ahí leí mal entonces. ¿Qué diferencia tiene entre sumo sacerdote y Eh, sacerdote? El sumo sacerdote sería el principal, ¿no? El que hacía, digamos, el que entraba en Yom Kippurim al tabernáculo, al lugar santísimo. Claro, el del más nivel. Y los otros eran como los que estaban, pues, también en servicio, sí. Pero el sumo sacerdote hacía algo más importante. Bueno, nadie entraba al lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote, una vez en el año. Sí, solo Aarón y la descendencia de Aarón. La descendencia de Aarón también entraba al lugar santísimo. Es que, claro, O solo Aarón.
No, daba el puesto. el que le daba el puesto. Por ejemplo, después de Aarón vino, ¿cuál? Eleazar, ¿no? Después de Aarón, o sea, uno de los hijos. Y así fue como sucediendo cada sumo sacerdote. ¿Sí? Bueno, entonces este Joyada era un sacerdote importante y él era el esposo de Josaba y ambos le guardaban al bebé en el templo. ¿Ya? Entonces Joyada dice que en el séptimo año, ya cuando tuvo 7 años el niñito, dice que tomó a los jefes de centenas, de los cereteos y de la Guardia Real. O sea, llamó como a decir los cereteos, no sé si se acuerdan cuando decía que David tenía una guardia, una tropa especial, por ejemplo, que eran los cereteos y los peleteos. Fue Sí, Exactamente. sí, Desde ahí. sí. Eran como una élite, digamos, una élite del ejército, los cereteos, ¿ya? Y también habían los racim, que les dicen aquí. Ahí, bueno, en nuestra Biblia, Reina Valera, solamente dice la guardia, creo. Pero es como que una facción especial también, como que la guardia real. Entonces, lo que hace este Joyada, cuando ya cumple 7 años del bebé, llama como a las tropas especiales. Dice, vengan los cereteos y vengan también los de la Guardia Real y les lleva al templo. Les hace ir para allá. Y en la casa del Señor dice que con ellos hace un pacto y les hizo jurar en la casa del Señor y les mostró al hijo del rey. O sea, les dice, vengan y les voy a mostrar algo, ¿no? Ustedes, porque nadie sabía que el bebé todavía vivía. Entonces dice, miren quién está aquí. O sea, dice, aquí está sacó de sorpresa. sí, le sacó de sorpresa, digamos, pero le hace un juramento. O sea, hace con ellos un juramento de que no van a delatar al bebé, al pequeño, sino que iban a hacer con ellos un plan para sacar del trono a Talí. O sea, les presentar el poder, ego y Ajá. Sí, claro, llamó como decía a los jefes. No, ya obviamente no trajo a todo el ejército, porque eran muchos, ¿no? Sino que trajo como a los jefes, por eso dice a los jefes de centenas, o sea, a los principales de los ereteos y a los principales de la Guardia Real, y les dice, vamos a hacer un pacto, y les voy a indicar, aquí está Joás, el hijo de Ocosías. Entonces, él hace un pacto con ellos, ¿ya? Listo, ahí también, igual, bueno, solo por mencionar que, como ven, Joyada así aparece de la nada el nombre, ¿no? O sea, como que no decía, y Joyada hizo esto. Esto es como que tal vez el texto, como que era más grande antes del texto, y sino que quizás fue acortado. comprimir. Sí, porque como que no da un contexto de quién era Joyada, sino que de una dicen, ahí está Joyada. Y es raro que mencionen así a Joyada, pero bueno, igual se va a entender, como ya les comenté. Entonces, después dice que en el 5 y Joyada les mandó diciendo, esto es lo que haréis. La tercera parte de vosotros, los que entran en el sábado, guardarán, bueno, ahí dice el Mishmered, guardarán la guardia de la casa del rey. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Y, bueno, voy a leerles todo y luego les explico, ¿ya? Dice Joyada, le dice, la tercera parte de vosotros, los que entran el sábado, guardarán el Mishmered o guardarán la guarda de la casa del rey, y la tercera parte en la puerta del sur, y la tercera parte detrás de donde está la guardia real, y vigilaréis la guardia o el Mishmered de la casa como defensa. Y dos partes de vosotros, todos los que salen en el Shabbat, vigilarán el Mishmeret o la guardia de la casa del Señor junto al rey. Y rodearéis al rey, cada uno con sus armas en su mano, y el que entre en las filas será muerto, y estaréis con el rey en su salir y en su entrar. Bueno, aquí ya les voy a explicar un poquito cómo es esto, porque yo no entendí, ya cuando lo leí primero. Vamos a ver así. Habían rotaciones, había cada semana, digamos, el ejército que cuidaba el palacio real, se dividía en tres partes, ¿ya? Una, dos, tres. Había tres partes se dividía en tres partes de esta guardia real, ¿ya? Y cada semana una guardia estaba en turno y 2 semanas estaban libres, así por decirlo, ¿ya? Entonces lo que dice Joyada dice, a ver, vamos a tomar estas tres partes y dice, los que están en turno, en el Shabbat, haciendo su turno, ustedes de esta parte van a dividirse también en tres partes. O sea, la tercera parte que está en turno se va a dividir en tres partes. ¿Sí? Y como se dividen en tres partes, les dice que van a cuidar tres cosas. Aquí está, vamos a ver. Dice que unos iban a cuidar el Palacio Real, ¿sí? Otros iban a cuidar la Puerta del Sur y otros iban a cuidar la puerta detrás de la Guardia Real o de los corredores, dice. O sea, esta parte que estaba activo en ese Shabbat les dividió en tres partes y les dijo, unos van a cuidar el palacio, otros van a cuidar la Puerta del Sur
y otros van a cuidar la puerta de la Guardia Real. ¿Ya? Pero quedan otros dos que estaban libres, ¿no es cierto? Otras dos partes que estaban libres, que no estaban de turno. A esas partes les dijo, ustedes, en cambio, lo que van a hacer es ir y cuidar el templo. Van a ir al templo y van a cuidar y van a ponerse alrededor de Joás, del niño. Van a cuidarlo. O sea, vean, es o sea, como que una tercera parte estaba encargada de vigilar el palacio en 3 puntos estratégicos y las otras 2 partes del ejército cuidaban al niño. O sea, era un cuidado bastante fuerte, porque Atalía, digamos, este Joyada, este sacerdote, sabía que era muy importante cuidar a Joás. Si le pasaba algo a Joás, ya se acababa el plan, prácticamente. Entonces les pone como a 2 partes del ejército a cuidarlo solo a Joás y que estén ahí alineaditos cuidándolo a él. Y los otros sí estaban cuidando el palacio. Y este Joyada muy inteligente, fue muy, muy inteligente, muy estratégico, porque los ubicó en partes importantes donde podían controlar, que no vengan, digamos, los seguidores de Atalía, de la reina mala, y que lleguen a dañar el plan. O sea, los puso muy ubicados, muy, en unos puntos muy estratégicos, en estas puertas. Eran puertas como muy, muy estratégicas, ¿no? Como por ejemplo hoy lo que dicen, ¿no? Un punto estratégico de lo que hemos escuchado de estas guerras, ¿no? El estrecho de Hormuz, que es muy estratégico. Es un punto muy, muy clave. Entonces él hace algo así, o sea, como que dice, voy a poner en puntos muy claves al ejército. Y aparte, 2 partes grandes del ejército cuidando al niño, a Joás. ¿Sí? Entonces, bastante, bastante inteligente Joyada. Entonces, en el versículo 9 dice que los jefes de centenas hicieron conforme a todo lo que mandó Joyada el sacerdote, y tomaron cada uno sus hombres, los que entraban en el sábado, los que salían en el sábado, y vinieron a Joyada el sacerdote. ¿Sí? Entonces ahí hicieron tal cual él dijo, ¿no? Y el sacerdote les dio a los jefes de centenas las lanzas y escudos que eran del rey David, que estaban en la casa del Señor. Y los de la guardia real se pusieron de pie, cada uno con sus armas en su mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la casa, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. ¿Ya? Entonces aquí lo que está diciendo es que ellos hicieron tal cual, el ejército hizo tal cual les mandó Joyada, y aparte Joyada les dio algo muy, muy importante. Dice que les dio las lanzas y los escudos que eran de David. ¿Sí? Bueno, ahí de hecho también viendo esta palabra escudos, según el estudio que pude ver, más que escudos era como el recipiente donde llevaban las flechas. No sé si han visto cuando tienen flechas. La aljaba es. Es cierto. El aljaba. Entonces, como que le dio las lanzas y las aljabas de David. Y esto también es bonito que haya hecho esto, de darles las lanzas y la aljaba de David. Eh, bueno, bonito y también importante, simbólico, porque era de alguna manera, era para decir que estas armas eran vinculadas con David y como para decir, aquí está el verdadero descendiente de David, para decir lo que vamos a hacer es para guardar la dinastía de David. No era solamente como decir, ah, bueno, mira, aquí te doy esto que encontré de David, no, sino que era como una manera de demostrar de una manera física que lo que iban a hacer era por restablecer la dinastía de David, porque ya Talía quería acabar con todo. Entonces ahí vemos que al momento de hacer esto, como les digo, Joás, lo que quieren mostrar es que Joás es el legítimo descendiente de David y además que el reino vuelve a la línea de David y la línea y la dinastía de David continúa y que mientras por otro lado Atalía iba a ser desechada. Entonces era como para dar legitimidad a este rey. ¿Sí? Luego dice que sacó al hijo del rey en el versículo 12, ¿no? Dice que sacó al hijo del rey y puso sobre él la corona y el testimonio. Y le hicieron rey y lo ungieron y batieron las manos y dijeron, vive el rey. Bueno, entonces ya vamos un poquito como a pensar que estamos en ese momento, quizás, ¿no? Ya vemos, ¿no? Joyada, estamos en un Shabbat, ¿sí? Estamos en un Shabbat. Vemos que hay varios guardias cubriendo al niño Joás, otros guardias están cubriendo puntos estratégicos y luego llega Joyada, el sacerdote, y saca al niño Joás y dice que le pone una corona, una diadema real. También dice que le coloca el testimonio y lo hacen rey. Y ahí dice que lo ungieron y batieron las manos y dijeron, viva el rey. Entonces nosotros estamos ahí en esa escena, ¿no?
Imagínense, ahí nosotros ni sabíamos que estaba el pequeño Joás y sale Joás. Y nosotros ahí como que ya sorprendidos. Le ponen la corona, entonces nosotros ya vemos, ahí está el rey, el que había supuestamente muerto y no ha estado muerto. Le ponen la diademita, le dan la diadema real, o sea, era una señal visible de que él era el rey. Además dice que le dan el testimonio. Bueno, hay unas varias formas de entender que le dan el testimonio. Muchos dicen que era pues el testimonio, o sea, la ley, le dan la ley, ¿no es cierto? A él porque los reyes debían tener una copia de la ley, pero también otras formas de verlo y que también hay estudios que mencionan que quizás le pusieron algún distintivo que servía como recordatorio del pacto, ¿no? Quizás era algún distintivo que estaba grabado, no sé, como por ejemplo, ¿se acuerdan que el sumo sacerdote tenía algo que decía santidad para el Señor? Era como una forma de un testimonio. Entonces quizás le colocaron algo así, ¿Qué porque, sería la Torah? o sea, es como que hay estudios donde dicen que puede haber sido eso, pero en la forma en que está escrito es más como que le pusieron algo, como que ponerle un anillo. La corona. Ajá. Le ponen la Torah. Le entregaron el Sí, testimonio. es que no es tanto como entregar, sino que es igual como ponerle algo. Entonces, ponerle la Torah no queda tanto. Sino es, No, es entre entregarles y sí, claro, los sí, rollos, digamos. es correcto. Si fuera entregarle, sí, pero como que en el hebreo es más como que colocarle algo. Entonces, por eso es como que tiene, voy a solo a suponer cosas. Quizás era, no sé, un anillo que decía santidad para el Señor. Bueno, solo estoy diciendo cosas, ¿no? Solo es una cosa. Pero es para que entendamos que quizás era algo que simbolizaba el pacto o el testimonio, pero no necesariamente era la Torá. Pero sí, claro, obviamente igual el rey tenía que tener una Torá, eso es también la copia de la ley. Que no tenían leyes, que en la Torah está la ley. Claro, Y así es. ellos mm, en eso tenían que ellos cumplir, de Claro, acuerdo a la ley que tenían, Moisés recibió ahí en el desierto. claro, tenían que estudiar, meditar en esa ley, los reyes, ¿no es cierto? Bueno, pero más de aquí en esta parte lo que están haciendo es una forma de hacer visible que era el rey. O sea, le ponen cosas que identificaban a un rey. La diadema, el testimonio, dicen, este es el verdadero rey. ¿Ya? Y después le dice que ya lo ungen y baten las manos y dicen, viva el rey. Entonces ya este es el rey. Y ahí estamos nosotros también en ese momento viendo cómo sucede esto. Imagínense ahí cómo estará Talía todavía, ya ahorita va a aparecer a Talía. Y dice que en el versículo 13, dice que y oyó a Talía la voz de la guardia real y del pueblo. Y vino al pueblo a la casa del Señor. O sea, ella escuchó todo este estruendo, esta algarabía por el ungimiento y coronación de este rey. Y Atalía, esta reina mala que había usurpado el trono, ella escucha, ¿no? Desde su palacio quizás. Porque esto estaba sucediendo en el templo, recuerden, en el templo. Entonces Atalía escucha desde el palacio y dice, algo está pasando y va corriendo a ver qué pasa. Entonces va a ver qué pasa al templo. Y dice que y vino al pueblo a la casa del Señor. Ella entra al templo incluso. ¿Sí? Dice, y he aquí, el rey estaba de pie junto a la columna, conforme al debido procedimiento. Y los jefes y las trompetas junto al rey. Y todo el pueblo de la tierra estaba alegre y tocaba trompetas. Y Atalía rasgó sus vestidos y gritó, conspiración, conspiración. O sea, ella llegó y vio que estaban ahí ungiéndole al bebé Joás, al niño Joás, ya no era bebé, al niño Joás. Y además Joás dice que estaba en una columna. Esto es medio interesante porque ahí mencionan que estaba en una columna, junto a una columna, conforme al debido procedimiento. Entonces, quizá lo que se entiende es que había un procedimiento para los reyes, en donde ellos se ubicaban en alguna columna para cuando un rey hacía alguna posición ceremonial. Sí, por ejemplo, aquí había un versículo en Segunda de Reyes 23:3. Dice que Josías también estaba junto a una columna. O sea, era como un procedimiento que hacían los reyes en ocasiones, en momentos especiales, de colocarse frente al lado de una columna. Estas columnas podrían haber sido las columnas que estaban en la entrada del templo, que se tenían unos nombres de estas columnas. Eran Joaquín y Boaz. Posiblemente podían haber sido, no dice que sean unas de ellas, pero posiblemente puede haber sido. Pero lo que sí entendemos es que Joás estaba en un lugar visible, que era solemne y simbólico en la entrada del templo. O sea, estaba como en una posición también importante, digamos, ¿sí? Al lado de la columna, como lo menciona ahí. Porque dice también conforme al debido procedimiento, dice conforme al mishpat.
Recordemos, el mishpat era lo que hemos visto en hebreo, que es el debido procedimiento. Entonces él estaba haciendo un procedimiento ordenado, ¿sí? Sí, no era así como que sin sentido. Él estaba haciendo todo un cumplimiento de pasos para decir, este es el rey, ¿sí? Entonces dice que todo el pueblo de la tierra estaba alegre y tocaban trompetas. Esta parte también interesante cuando dice el pueblo de la tierra, porque aquí nosotros entendemos era todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo de toda la tierra de Israel. Pero no se entiende así según el estudio que también pude revisar, sino que cuando se menciona pueblo de la tierra en un aspecto político, era más bien como una élite social. Digamos que eran como decir los más, unos representantes del pueblo que tomaban decisiones también y que, digamos, podían respaldar al nuevo rey. ¿Sí? Entonces, cuando dice que estaba el pueblo de la tierra, recordemos esta palabrita, no es tanto que estaba todo el pueblo, sino estaban unos representantes de todo el pueblo, sí, pero quizás era una clase social que podían respaldar al rey, al nuevo rey. Entonces, aquí también estamos viendo que este rey tiene respaldo de la parte del sacerdocio, obviamente, de la parte del ejército, porque ya también ya se le habían unido, y ahora también de la parte de los representantes del pueblo. O sea, era como que ya todos le estaban apoyando al rey. O sea, Talía ya no tenía nada que hacer aquí ya. ¿Sí? Entonces Talía va y llega, dice, rasga sus vestidos y grita conspiración, conspiración. Y aquí vemos, por ejemplo, es bien interesante o un poco, ¿cómo diríamos? No sé cómo que, bueno, una palabra era, pero no se me viene a la mente, pero ella como que ella hizo lo mismo y ahora está reclamando aquello, porque ella fue la que primero conspiró y mató a todos los de David. Y ahora ella dice conspiración. No sé cómo es una palabra, es hipocresía, pero incluso más que es. La hipocresía. Sí, hipocresía, pero tengo una palabra, es diferente, pero no me acuerdo. Es como que tú haces eso y lo mismo, bueno, no sé cómo es. Sí. Los poderes a su favor. Sí, o sea, sí puede ser cinismo. Sí, pero bueno, sí, tiene que ver con eso. O sea, era una persona que hizo eso y ahora está reclamando lo que hizo. O sea, ella fue la primera que hizo eso y ahora está reclamando cuando le hacen eso. Y sí, pero bueno, ahí vemos también como esa doble moral, sí. Entonces vemos varias cosas, ¿no? Pero vemos cómo tiene que ver igual con el hecho de que ella hacía algo, o sea, veía en los otros algo que ella lo tenía, ¿sí? O sea, eso es lo que quería decir ahorita también. A veces puede pasarnos, incluso, Y nos pasa. sí, que vemos en los otros lo que nosotros estamos haciendo mal, sí. Ah, sí, o la paja en el ojo ajeno. Y más allá también como en las cosas que uno igual incluso cae y esas mismas las ven en los otros, ¿no es cierto? Es como que algo así le está sucediendo. Entonces, un espejo puede ser una proyección. Ajá. Entonces, ajá. Entonces vemos cómo esta Atalía tenía eso, o sea, tenía ese tema de ver en los otros, digamos, por así decirlo, La paja del ojo. en lo que ella hacía, porque ella había conspirado, hizo todo lo malo y ella dice conspiración, cuando o sea, como que no tiene lógica, ¿no? Pero también cuidando nosotros de que no nos pase aquello, que lo mismo que nosotros estamos pasando, pues sea lo primero que estamos viendo en los demás, tampoco es correcto, ¿sí? Que haga el procedimiento, ¿no? Entonces, ya. Y ahí vemos que estaban también, había trompetas, había todo un tema de júbilo. Sí, era un tema de alegría también, porque había trompetas en esta coronación. ¿Ya? Una manera de reconocimiento que es de juez. Ujú. Exactamente, aquí estaban ya reconociéndole al rey. Sí. Luego dice en el versículo 15, dice, y mandó Joyada, el sacerdote, a los jefes de centenas, a los encargados del ejército, y les dijo, sacadla fuera de las filas, y al que venga tras ella, matadlo a espada, porque dijo el sacerdote, no sea muerta en la casa del Señor. Sí, entonces aquí vemos que pues Joyada en realidad dice, aquí está, hay que sacarla fuera, o sea, no podían matarle ahí en el templo, porque primero pues era un lugar sagrado,
donde no era lo mejor que haya alguien que ahí muera. Además también porque él era, o sea, sacerdote y no podía, digamos, estar digamos, hacerse, tocar un muerto o estar en contacto con un muerto. Sí, por el templo y por varias cosas, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso, sáquenla y pues ahí al que la apoye, porque dice también, y al que la siga o al que vaya tras de ella, igual mátenlo. O sea, al que se le una, igual mátenlo también, a ella. Cómplice. A los cómplices, sí, exacto. Entonces era para no manchar el templo como tal, ¿no? Y entonces dice que le pusieron manos sobre Atalía y ella vino por el camino de la entrada de los caballos a la casa del rey y allí fue muerta. Sí, o sea, ella ya le llevaron, le dice que le ponen las manos, o sea, la llevan, no la atrapan y la llevan a la entrada de los caballos de la casa del rey y allí fue muerta. O sea, ella murió básicamente en el palacio. Sí, ahí murió. Entonces también esta entrada de los caballos era una entrada que estaba en el palacio, sí, por allí, sí. Entonces ahí murió, en el recinto real. Y dice y Joyada, y esta parte también es bien bonita, dice que Joyada hizo pacto entre Hashem, entre el rey y entre el pueblo, para ser pueblo para Hashem, y entre el rey y entre el pueblo. O sea, aquí lo que dice es que Joyada va a hacer un pacto, va a renovar el pacto entre Dios, el rey y el pueblo, o sea, entre los tres, digamos, para decir, nuestro rey, nosotros, el pueblo y nuestro rey somos pueblo del Señor. Sí, porque recordemos que ahorita Talía, ella quiso desviar totalmente todo. Y aquí esto es importante, esta reafirmación del pacto, para decir, no, Señor, no, nosotros no somos de Baal, no somos de Atalía, somos tuyos, somos tu pueblo. Entonces era muy necesaria esta renovación del pacto. Sí, era bastante necesaria eh, para dar ese testimonio de que no eran de Baal, que no eran de otro Dios, sino que eran del Señor. Y también dice que hacen un pacto entre el rey y entre el pueblo. O sea, el pacto que hicieron primero con Dios, el pueblo, el rey, todos entre los tres. Y luego un pacto adicional entre el pueblo y el rey. O sea, para decir, el pueblo también va a servirse al rey Joás. ¿Sí? Sí, es un reconocimiento a Joás, exactamente, ¿sí? Entonces hacen eso, Joyada también hace esto. Y esto, como les digo, era muy importante hacerlo porque al parecer ya el pueblo estaba ya medio bien desviándose imagínense, en 6 años gobernando Atalía, que Atalía me imagino era alguien que pues si venía como Jezabel, era alguien que estaba en contra de todo lo que sea relacionado al Señor, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver que había un templo a Baal incluso, o sea, ya ella estaba queriendo hacer de las suyas, ¿no? Acabar ahí con todo lo que era el Señor. Entonces era muy importante hacer esta renovación también. No solo era algo político como ya pusimos un nuevo rey, sino también decir, y este rey y nuestro pueblo sirve al Señor, ¿sí? Entonces era muy importante también hacer esta renovación del pacto, ¿sí? Entonces, también esta parte es como que aparece así muy, muy inesperadamente, ¿no? Porque estamos hablando de un tema político, de cómo fue el plan y todo, y luego habla de esta parte de que hacen un pacto con Dios. Y esto quizás era algo que tiene como una forma de escribir deuteronomística, que dicen, o sea, cuando el escritor quizás esta parte fue añadida después, como para dar el mensaje de lo que estaba sucediendo aquí por detrás, de que había una renovación con el pacto del Señor. Puede haber sido que fue añadido después, digamos, de este versículo, porque como que fue muy inesperado que aparece en la historia. Sí, pero igual es importante mencionarlo, sí, porque sí pasa eso, se estaba haciendo una renovación del pacto con el Señor. Ya, entonces eso también pasó. Vamos a ver si aquí había un versículo. No, aquí no ha habido versículo, perdón. Y luego dice que en el versículo 18, y vino todo el pueblo. Derribaron sus altares, rompieron sus imágenes y mataron a Matán. Matán, el sacerdote de Baal. Frente al altar, luego el sacerdote designó oficiales para el templo de Adonai. Ya, gracias, Sarita. Sí, justo lo que leyó Sarita, ¿no? Dice que todo el pueblo de la tierra, todo representantes del pueblo fueron a la casa de Baal y derribaron los altares y quebraron también las imágenes de Baal y mataron a Matán. Matán era un sacerdote de Baal y lo matan también delante de los altares. Y puso el sacerdote y puso joyadas, guardia sobre la casa del Señor. O sea,
ya van, ahora ya que murió Atalía, van y destruyen también todo lo que tenía que ver con Baal, a este sacerdote matan, y luego Joyada lo que hace es poner una guardia, o sea, dice, bueno, ya acabamos con todo el tema de Baal, pero ahora pongamos una guardia porque puede ser que los seguidores de Atalía quieran destruir el templo, ¿no? Quieran vengarse, ¿sí? Los rezagados. Ah, los rezagados, exacto, lo que dice aquí Eugenita, los rezagados quieran destruir al templo. Entonces, Joyada pone guardias. Y de hecho, en algunos comentarios sé que esas guardias que puso Joyada pueden haberse mantenido durante muchos años, o sea, esa distribución que él haya puesto de la guardia. Sí, entonces él colocó esa guardia para proteger de que no se vengan los rezagados, como dice Eugenita, ¿no? Entonces, eso puede haber pasado. Ya, entonces después en el versículo 19. Y tomó centenas a los de la escolta, a los herreros y a todo el pueblo de la tierra, e hicieron descender al rey de su templo. Y Adonai entraron por el camino de la puerta de la escolta del palacio, y se sentó en el trono de los reyes. Y a toda la gente del país se regocijó, la ciudad se mantuvo tranquila después de que habían matado a espada a David en el palacio. Joás era de 7 años de edad cuando empezó a reinar. Ya. A ver, entonces aquí vemos ya no que ya una vez que ya destruyeron todo lo de Baal, ¿qué hace Joyada? Dice que fue con la guardia, con estos cereteos que eran como la élite, ¿no? De las tropas, y va con la guardia real y le llevan al pequeño Joás y lo hacen ya, lo sacan del templo. Imagínense, en 7 años, 6 años sin salir del templo. Entonces ahí, ¿cómo lo tendrían escondidito? Debió haber, claro, obviamente estuvo en preparación, pero ahora era como la primera vez que salía del templo, quizás, y le están llevando ya al palacio, lo llevan al palacio, a la casa del rey, y ya se sienta, ¿no? Como el rey, se sentó sobre el trono de los reyes. Quizás incluso ni siquiera sus piecitos tocaban el suelo, ahí colgando los piecitos, porque era, claro, un niño todavía, ¿no? De 7 añitos. Y dice que todo el pueblo de la tierra se alegró y la ciudad reposó, dice también. Y a Atalía mataron a espada en la casa del rey. Aquí menciona nuevamente que a Atalía la mataron, había muerto en la casa del rey a espada. Y la forma en que está colocada aquí era para justamente mostrar que el pueblo se alegró y reposó por la muerte de Atalía. O sea, que también, digamos, de este rey, esta reina mala y todo lo que todo esta implicaba, todo digamos, dominio, ya se terminó. Entonces el pueblo ya pudo reposar. Sí, hay un versículo, ¿no? Que dice que nosotros estaremos en paz, el pueblo estará en paz. Carmita tal vez sepa. No, no, cuando los gobernantes. Sí, no, que la idea es que, digamos, si los gobernantes son buenos gobernantes, pues el pueblo está en paz. ¿Sí? ¿No es cierto? Es correcto. Entonces quizás era lo contrario. El pueblo ya estaba gimiendo por causa de Atalía. Entonces dice que ya cuando muere Atalía, cuando se termina esta fuerza, digamos, esta fuerza contraria al Señor, digamos por así decirlo, pues el pueblo ya puede reposar, si haya descanso. Sí, entonces, bueno, también como mostrando pues de que bueno, ya el enemigo va a ser vencido, pues ya no, cuando el Señor venga, pues será juzgado, dejará de ser todo lo que es malo, todo lo que es contrario, todo lo que estas fuerzas del mal, el enemigo, el Satanás como tal, y pues nosotros estaremos en descanso, ¿no? Ya eternamente con el Señor. Sí. Yo tenía una pregunta. ¿Ella era la primera mujer reina de Israel o ya había otra mujer? Ah, ya, ok, sí es una buena pregunta. Atalía fue la única reina de Judá. O sea, todos fueron reyes, ella fue la única reina, ¿sí? Y eso De Judá. En el norte pues, Jezabel no fue reina. O sea, ella era la esposa del rey, pero ella no fue reina, ella no estuvo como gobernando ahí. como tal. Ajá. Pero, Que ella fue guerrera, igual que Jezabel. pero ella estaba como a cargo Ella se tomó de las decisiones. No fue De rey. la reina. Ah, no, pues no, claro, no fue proclamada, porque ¿quién Ella le no fue.
claro. Estuvo al frente, pero no fue rey. Ya. O sea, no fue con ese cargo de rey, pero sí estuvo como que ahí Dirigente. dirigiendo. Sí, entonces como Jezabel estuvo en Israel también, que también hizo lo mismo. Y esta Atalia hizo lo mismo, pero en Judá. También igual ahí, para que lo notemos, ¿no? Y era la hija de esta Jezabel. Sí, entonces hay como hay ese proverbio, ¿no? Hay, bueno, un refrán que dice, sí. Cuando se alegra más cuando y el pueblo se- Ajá, gracias, Nico. Ahí está, ¿no? También eso. Entonces, bueno, ya está Talía, sí, fue la única que, digamos, estuvo en ese tema de ahí querer usurpar la dirección del pueblo, y pues va a ser muerta, ¿no? Dice que el pueblo estuvo en reposo ya cuando murió ella. Y de 7 años era Joás en su reinar, Igual cuando ha sido empezó. usurpadora Isaac. Sí, claro. Sí, ella fue usurpador. Pero ahí ya Joás ya empezó a reinar a los 7 años y eso también como que nos sorprende un poquito, ¿no? Cómo alguien de 7 años gobierna. Pues obviamente aquí quien estaba gobernando, digamos, por detrás era el sacerdote Joiada. Claro, él era el que estaba tomando las decisiones. Porque imagínense a un niño de 7 años dejarle que tome decisiones solito. Ah, claro, sí, claro. Y de hecho él va a gobernar 39 o 40 años, me parece. Sí, o sea, fue un periodo grande, 40 años, digamos, más 7 años que tenía, él estuvo hasta los 47 reinando. Muy joven. Sí, claro, 47 igual es joven, ¿no? Pero Es una traición. sí, Eso también sí, lo sí. traiciona. Sí, ya vamos a ver el siguiente capítulo. Pero él estuvo 40 años en el gobierno. Él, o sea, empezó de 7 años y gobernó 40 años. También bueno, es un periodo grande porque otros duraban un añito gobernando, meses otros. O sea, sí duró un buen tiempo como rey. Sí duró un buen tiempo como rey. Más que otros, sí. Más que otros, sí. También dice que hizo lo bueno. Él hizo lo bueno, pero hasta que murió Joyad. Verá, es bueno, es que ya me voy a adelantar eso ya el siguiente tema. Eso es spoilarles. Ya van a ver lo que pasa con Joás. O sea, pero sí, para adelantarles un poquito, sí, mientras Joyada estaba vivo, él estaba más firme. Cuando murió Joyada van a pasar otras cosas que ya vamos a ver. No se pierdan el siguiente capítulo. Ahí sí van a ver lo que pasó, Juan. Pero bueno, entonces, aquí, para ir terminando la idea, vamos a ver que en este estudio vimos cómo de alguna manera pues sobresale. ¿Quién sobresalió más? Fue Joyada. Sí, porque él guardó al niño, lo escondió en el templo. Joyada. Bueno, pero como que tuvo más de accionar en cosas. La importante ahí es José. Sí, pero quien aparece más veces es Joyada. Y quien lo prepara, pues también. O sea, yo digo, o sea, quien la mencionan más veces, ¿no? El que lo escondió, luego el que organizó el plan, el que, digamos, hizo el nuevo pacto, o sea, renovó el pacto y todo eso, aparece como joyada. Y es bien importante porque, digamos, un sacerdote como tal a veces no estaba mucho en la injerencia de política, ¿no? Era más bien en el tema religioso. Aquí le tocó hacer esto a Joyada, porque el Señor, o sea, era un llamado, porque no todos digamos, no podemos, digamos, no podríamos agarrarnos de esto para decir, mira, nosotros debemos, si somos sacerdotes, tenemos que estar también involucrados en temas de Estado. Y no necesariamente, habrá llamados que sí, como a Joyada, pero no necesariamente todo el mundo. Eso también, porque era algo que lo menciona aquí en el capítulo. Y la redacción, o sea, como está escrito este capítulo, es para dar una valía de lo que hizo Joyada, era correcto, lo correcto. Sí, o sea, todo lo que escribimos, ¿no? Cómo derrotó al mal y a Talía. Entonces, de alguna manera, se da una redacción en ese sentido para avalar todo lo que hizo Joyada. ¿Sí? Porque, como les digo, fue como que hizo una gerencia algo política o de Estado. Pero estaba bien, el Señor le mandó a hacer eso. Sí, eso también una parte. Y otra parte importante es el juramento del Señor. Cómo el Señor va a renovar el pacto con el pueblo. Renova el pacto con el pueblo y también nos hace, o sea, nos ayuda a ver cómo el Señor, pues, sus promesas nunca dejan de ser. ¿Sí? O sea, lo que el Señor nos ha prometido, lo que sus promesas, su palabra, no va a pasar. Y nosotros vamos a ver como leímos también en Josué, que todas las promesas buenas que el Señor ha hecho, hemos visto cómo se han cumplido.
para que nos dé también esa confianza de que el Señor, a pesar de que todo se vea muy perdido, como que están matando a todos los de Judá, como a la descendencia del rey, pero el Señor siempre guarda, o sea, y siempre está obrando. Sí, o sea, nunca va a prevalecer esta maldad contra el Señor, porque el Señor siempre va a vencer. Y entonces y sus promesas se cumplirán. ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante verlo, porque aquí hablan de renovar el juramento, como dijo también, como les dije, de Joseba, que su nombre, ¿qué significaba? Josheba, era Yehosheba, era como el juramento del Señor. Entonces, vemos cómo el Señor cumple su juramento. Sí, como decía José, o sea, ella fue la más importante en este caso porque lo salvó al niño. Pero más allá que Josheba, digamos, es el juramento del Señor guardando sus promesas. ¿Sí? O sea, se cumplen sus promesas porque Él lo ha jurado y Él lo va a hacer. Y Él va a mover la situación para que se cumplan esas promesas. Entonces, eso es con este capítulo. Vemos cómo fue todo un tema. Ya espero que también igual estos nombres nos queden como Atalía. Yo, por ejemplo, unos lo reconocen más a Jezabel que a Atalía, ¿no es cierto? Se habla más de Jezabel que de Atalía. Y Atalía yo ni la había escuchado hasta que leí esto, ¿no? Y ahí vemos pues que en realidad también fue alguien que aprendió mucho de su mamá, de Jezabel. Entonces también es importante para ahí nosotros ver cómo educamos a nuestros hijos, ¿no? También es otra. ¿Qué le enseño, no? Ella, Jezabel, le enseñó lo malo, a querer usurpar el trono. Sí, pero Jezabel se da más a notar porque ella está, oye, de ella hablan muchos más capítulos, ¿no? O sea, hay unos muchos más capítulos y además era una lucha más de frente contra el Señor de Jezabel. Pero ya vemos que Atalía también fue una persona que quiso acabar con la descendencia de David y quería usurpar el trono para imponer, digamos, su religión también. Entonces también era otra persona. Ya vimos estos nombrecitos que quizás al inicio nos sonaban un poco extraños. También ya ahorita ya los tenemos un poco más presentes. Y Joás, este niño, ya vamos a ver lo que va a pasar, como qué es lo que le va a pasar en los siguientes capítulos también. Y vimos también, pues, la valentía de esta Joseba, de Yehosheba, y también de todo el plan que llevó a cabo Joyada, ¿no? Este sacerdote. Sí, entonces eso sería el estudio. Bien, no, fue bastante rápido. No. No Fue olvides rápido. preguntas. Creo que fue muy rápido. Creo que Comentarios. Tal vez sí tenían comentarios. Sí, Mejor cuando lleguemos a Crónica. No, pues ahorita nosotros contamos y cuando lleguemos a podemos volver a leer esta parte. Bien, entonces. Dale, Crónicas 11, segundo de Crónicas 11. estoy grabando, sí, estoy grabando. Sí. Segunda de Crónicas. Es que ya no voy a ver. Le pongo. Segunda de Crónicas, vamos a ver. Los 10 hasta el 23, 21, dice. Segunda de Crónicas, perdón. 22. Segunda de Crónicas 22, 10, 23, 21. Yo le leo, ¿ya? Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías. A ver. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22, 10 en adelante. 22, 10, del capítulo 22, versículo 10. Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero aquí le cambian el nombre. Cierto. Josabed, Cierto. hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Allí lo escondió Josabed, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, bendice sacerdote, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. En el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroham, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sigri.
los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y a toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará como el Señor ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora hagan esto: una tercera parte de ustedes, los que entran en el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa del Señor. Y ninguno entre en la casa del Señor, sino los sacerdotes y levitas que ministran, estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante del Señor. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas de la mano, cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estarán con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían del día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey, vino al pueblo a la casa del Señor. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere mátenlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa del Señor. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo del Señor. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal y lo derribaron, y también sus altares, se hicieron pedazos sus imágenes y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios de la casa del Señor bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa del Señor, para ofrecer al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también David porteros a las puertas de la casa del Señor, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo, y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa del Señor. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino, y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Tobía a filo de espada. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. El resumen bueno. Aunque ahí estuvo más completo, nos explica algunos nombres también de los que estuvieron involucrados en el plan contra Talí. Claro. Eso sería todo. No sé si hay preguntas allá preguntas en el Zoom, o por acá también preguntas o comentarios también igual. No, yo solamente me pongo a pensar en el tema de por qué el Señor no permite que las mujeres estén al frente. Entonces, bueno, aparte de que es mala, eh, es mujer. Entonces, bueno, entiendo que el Señor no nos permite a nosotras dirigir por todo lo que implica ser mujer, que realmente de verdad nuestro diseño no está para ese tipo de cosas. Entonces, me pongo a pensar en eso, en nosotras como mujeres, el dirigir algo, el estar en funciones más altas, y no hacerlas. No sé si me hago entender. Pero en esa época, en esta hora actual, ya en la ver que gobierno, No, En las cosas del Señor, no, o sea, hay otra en las cosa. cosas del Señor. Débora. No, políticamente, pero ahí hay que ver algunas cosas. Ahí hay que ver algunas cosas, incluso sociales, que a veces se confunden. Y justo eso hablábamos de ayer con la iglesia. Y decíamos, por ejemplo, y yo lo vi incluso con mi papá y mi mamá, ¿ya?
y caí en cuenta de lo siguiente. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de que las funciones que Dios pone en este tiempo, digamos, rey, sacerdote, lo que sea, era un oficio a tiempo completo. Y eran oficios que, digamos, eran trabajos, o sea, de tiempo completo y tal. Y fuera de aquello, los varones o las personas que ocupaban esos cargos no tenían otra ocupación. Punto uno. Punto dos. Si es que en una familia, el papá en esa sociedad o en esta está ocupado de esas cosas 24, o sea, todo el tiempo, alguien debía, 24/7, alguien debía ocupar las labores de más dentro de la casa. Por lo general, ahí la labor de la mamá, pero eso también hay que complementarlo bien, porque a veces se equivoca uno en pensar, la mujer cuidaba a los hijos. Y no, y sí, pero no. En realidad era una cuestión mucho más comunitaria, porque la crianza de los hijos y la crianza de la familia nunca fue solo de una persona y a la mamá le cargaban dos. En realidad nunca fue así. Siempre fue una cuestión comunitaria y mayormente sí de las mujeres. Pero entraban tías, hermanos, abuelas, a cuidar. Entonces no fue un tema de que a la mujer, a la mamá le cargaban todo el tema. Si lo ven desde una perspectiva social, era así. Ahora, hoy, por ejemplo, yo conversaba con la Jessie, ¿no? Y con mi esposa, y me decía, por ejemplo, ella decía, teníamos la duda, justamente lo que pregunta Kim, ¿no? Porque es que a la mujer no se le deja, entre comillas, ¿no? Y hay que ver casos y casos. Por ejemplo, desde esta perspectiva, ¿por qué Débora sí podía? Porque es que no tenía familia. Ella fue, pues, Porque ella era jueza. Y ahora imagínense ustedes lo que es a una mujer, y eso lo vemos ahora, y eso es lo que a veces el movimiento feminista y todo lo demás no lo ve, ¿no? Y es que, por ejemplo, cuando una mujer, o una persona en general, hombres y mujeres, salen a trabajar o salen a hacer una determinada actividad, eso debe ser compensado por alguien más que debe estar haciendo lo otro. Pero cuando dos personas, por ejemplo, eso lo vemos en las familias donde los dos papás salen a trabajar, alguien tiene que suplir las labores de casa. Y cuando hay, por ejemplo, cuando hay lo suficiente, se puede suplir eso con una nana, con una hermana, alguien que nos ayude lavando, cuidando la casa, cuidando, viéndole al guagua que ya llegue, etcétera. Pero cuando no hay, por ejemplo, lo que toca hacer es duplicar los esfuerzos. Y ahí tenemos padres que no duermen, que están así, al full. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero primero, en eso, lo que vimos ayer es que había labores que hay que hacer y que en algunas sociedades se distribuían muy bien las cargas. Y eso pasaba incluso socialmente hablando, aún en nuestra sociedad. Por eso es que los papás trabajaban y no hacían mayor cosa en la casa, ¿no? O las mamás se quedaban en la casa, no, es cierto, no tenían acceso a estudios, no tenían tarara, pero era por cómo estaban distribuidas las cargas. Hoy se desdibujó un poco esas fronteras y lo que se hace es que hombres y mujeres nos preparemos en una vida académica, ¿no es cierto? Que incluso si lo vemos así como crítica social, por ejemplo, no todos estamos llamados a ser profesionales en una sociedad. Y eso es algo que nos ha metido mucho a nosotros. claro. Entonces, por ejemplo, si es que alguien no quiere estudiar en la universidad, le vemos con mala cara, hombre y mujer. Es que, no, pero ¿cómo no te vas a quedar? No, no, es que tienes que estudiar. En realidad, hoy, por ejemplo, en la realidad del Ecuador, no se necesitan ya tantos profesionales. Está saturado mucho el mercado de profesionales, médicos, abogados, ingenieros, psicólogos, ya no se necesitan. O sea, en realidad muchas universidades ya se plantean el tema de cerrar buenas carreras por unos cuantos años, porque es que hay demasiadas. Las Pero- tradicionales. Las tradicionales, pero en nuestra sociedad, por ejemplo, si es que un chico dice, no, yo quiero ser un buen mecánico, te quedan viendo raro, Agricultor. claro, o agricultor, Técnico. o yo quiero ser técnico, le ven muy raro porque dicen, pues, como que, no sé, como que no se desarrollan. Entonces, pero fíjense cómo es por nuestra concepción, pero es porque en nuestra sociedad se desdibujó el tema de tiempos. O sea, en una familia debe haber alguien que se ocupe o distribuir las cargas de una manera que no sea gravoso. Porque imagínense lo que fuera en nuestro caso, por ejemplo, con ellos. Si es que los dos saliéramos a trabajar, tendríamos horarios, supongamos, ¿no? de 8 a 5, de 8 a 5 a 6, lo que significa salir 7 o 6:30 y regresar 6, 7 de la noche. Y supongamos y el guau. 12 horas. Entonces ahí esa carga, ¿quién la asume? Alguien tiene que asumir eso. Si lo vemos. Entonces, antes, en esas sociedades, claro, el hombre tenía que estar en eso y las responsabilidades de la mujer, que no es menos importante, estaban en casa.
Entonces es una distribución diferente. Y perdón, y ahora, por ejemplo, en la iglesia es lo mismo. Lastimosamente no se lo ve. Y se piensa que son, primero que hay una mala concepción de los puestos de liderazgo. O sea, imagínense ustedes la responsabilidad de ser rey. La responsabilidad de ser sacerdote. O sea, no era cualquier persona que le tocaba y que, ay, sí, qué bonito, que entraba a ser rey y todos le servían. En realidad, como decía el estoico, es tomar las decisiones difíciles. Salimos o no a la guerra, cómo distribuimos, o sea, es una responsabilidad muy fuerte. Y ahora, súmenle a eso, o sea, digamos, y imagínense a eso sumarle, vamos a ver a los guaguas y cambiemos pañales y limpiemos y barramos y veamos si es que ya está la comida y piquemos la cebolla. ¿Me explico? Ahora, como les decía, ahora, en el tema del servicio al Señor, eso también es una labor. Y especialmente en iglesias, por ejemplo, en donde se puede tener líderes que solamente se dediquen al servicio, como en algunas iglesias grandes, ¿no? Que son pastores 24/7 o líderes 24/7, ahí surge la pregunta, ¿y la mujer por qué no? Por eso mismo, justamente por eso mismo, porque hay labores que hay que cubrir, o sea, hay responsabilidades que hay que cubrir adentro y afuera. Y nos guste o no, es la forma en cómo nos hemos organizado. Ahora, por ejemplo, hay que ver también una cuestión muy real. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, y eso sí, no es cierto, no es bíblico, incluso no es lógico siquiera, que, por ejemplo, por el hecho de ser hombre tiene que estar al frente. ¿No? Si en una circunstancia de una congregación hay un montón de hombres, pero todos son ineptos y la única apta es una mujer, tendría que liderar a la mujer. ¿Cómo no? El asunto es que, como les digo, es un tema de cargas, es un tema de preparación y todo el mal. O sea, no es tan sencillo. No es el tema de si naciste hombre, si naciste mujer. Es un tema también de ver la realidad. Perdón, es solo para concluir. Por ejemplo, en este caso, nosotros para ver nuestro testimonio, por ejemplo, hace unos cuantos años, quien estaba, digamos, de una manera más activa, era Carmita. Era Carmita, era una hermana. Y pusiera. Sí, sí, pero de facto era. Sí, sí. Todo era Vale, Carmita. pero, digamos así, si es que, vale, pero fíjense, y es algo que, por Tocó. ejemplo, se tocó. Ya, ¿pero por qué? Porque estaba el Esteban, estaba yo hace 10 años. Prepara. Sí estábamos. Estábamos, él estaba y estaba, yo también. Tenía arete. Pero no estábamos listos. Entonces, ¿qué tocó? Y fíjense cómo ha sido nuestra experiencia, habla de eso. Había, pero no estaban listos, como en ese tiempo con Joás. Había, pero no le voy a poner a un niño. Claro, Por lo menos que dé lo mínimo, claro, sí, lo claro. mínimo, 7 años y ya. Entonces, fíjense, nuestro caso también ha sido después de varios años de entender, de estudiar, de todo lo demás, de madurar incluso, de casarnos, de ver las cosas de diferente manera que Dios ha permitido. Y también entender que un niño no podía todavía tener Exactamente. responsabilidad. Entonces, fíjense cómo es el tema de la sociedad. Entonces, cuando sale el tema de, sí, las mujeres también pueden, claro que pueden, nunca se ha discutido, nunca se ha dicho que no pueden. El asunto, no está prohibido. El asunto es que hay que ver la realidad de cada sociedad. Por ejemplo, en una familia, yo les digo, en una familia, por ejemplo, a veces siempre se tiene la idea de que el hombre tiene que llevar las cuentas, bueno, yo sí, como así. Si el hombre es desorganizado y la mujer es organizada, ¿quién tiene que llevar las cosas? La mujer. ¿No es cierto? O sea, no porque sea hombre tiene que hacer todo, ¿no? Tienen que también ser lo más racionales como para ver cómo se organiza. ¿Explico? Entonces, pero ese es el asunto. Otra cosa es que lo óptimo sería que al menos, si se quiere, en lo espiritual, el varón tenga la batuta, tenga la iniciativa. Tenga la iniciativa y tal. Pero hay otras cosas, las administrativas, etcétera. Incluso si se quiere, la iniciativa digamos, de estudiar, todo lo demás, debe ser, incluso yo les digo, o sea, siempre por lo general tienen más las hermanas, las damas. Pero eso debe verse reflejado de una manera muy inteligente para que nos inviten a los hombres a tomar el rol. Ahora, bíblicamente hablando, se ha solido dar el argumento de autoridad, ¿no? Especialmente este de Romanos, que suele decir, porque es que no se olviden que la mujer salió del hombre y no al revés. Y sí, pero eso ha de entenderse de una manera muy más orgánica, ¿no? En el sentido no de que yo soy hombre y yo mando, sino en el sentido de que acuérdense de cómo fue hecho en un inicio la relación hombre y mujer, de complementariedad. Eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Primero Alexis te estaba levantando la mano. Justo lo que tú dices, yo pienso que para la Carmita nosotros venimos de
años mensajes, ¿no? Donde las mujeres eran los hombres de las comunicaciones. Y también es una formación que damos machista, ¿no? Por ejemplo, en Islam, ¿vale? Estas cosas, cocinar, hombre, a mujeres. Lo mismo es como que nos hemos dividido, ¿viste? No, hombre. Yo pienso que estamos llegando a un punto en la sociedad donde es por temas de habilidad, o sea, un hombre puede cocinar más rico que una mujer y todo así. Y eso ha permitido que hoy haya movimientos totalmente desviados, pero ya terribles, o sea, el fanatismo, el tema de la liberación femenina, absurdo. Y lo otro, pensar que como fue un fracaso el gobierno de los hombres, ahora hay que elegir una mujer. Entonces, Por el es hecho de igual. que es obligación que vaya hombre-mujer, hombre-mujer. Claro, o sea, Debería ser por capacidades, ¿no? exactamente, son género. desviaciones que hemos visto en la sociedad, afuera, en las profesiones, que la mujer no puede hacer ciertas cosas, que la mujer no puede subirse a una torre. Yo soy ingeniero y me subí a las 3 de la mañana, torre de 100 metros, y manejado en la montaña, tengo ningún problema. Entonces, esos conceptos también han estado en la iglesia, que la mujer sí, que el hombre no. Y eso me hace pensar ahora, el tema también fracaso en las familias, que los dos trabajando, que solo el papá. Yo digo, si el papá puede hacer las cosas y la mamá está en la casa y la mamá puede salir, ¿por qué? Oye, eres disipante, ya le ponen el nombre de una fruta ahí, o sea, parece absurdo, ¿no? Yo digo, es un tema de habilidades de gusto y de sostener, ser sabio, o sea, oye, digamos, ahorita hay más trabajo para las mujeres, pues vaya a trabajar y el hombre lindo, ¿por qué se va a sentir mal? Ser de casa. Exactamente, o sea, sí, las mujeres tenemos ciertas habilidades en algunas cosas, ¿no? Los hombres a hombres, y también se están desarrollando nuevas habilidades. Yo digo, ese pensamiento también debe llevarnos a comenzar a replantearnos del tema de los niños, cómo están en la familia, o sea, que el niño esté abandonado y que ahora le esté cuidando una inteligencia artificial. Increíble. Claro, Entonces, alguien debe ya, si por economía los dos no pueden, un hito siquiera. ¿No es cierto? Entonces, sí hay que replantearse como iglesia y ser como un modelo de, porque está hecho pedazos la sociedad pública, ¿no es cierto? Eso veo yo. Yo soy opuesta a eso de mentiras, machismo, de no sé cuánto. Yo he aprendido esas cosas de varones y no tengo ningún problema. Y los hombres también pueden hacer cosas, limpiar, lavar, limpiar el cojo de guagua, si pueden hacer, pues el problema, ¿no es cierto? claro. Yo les conté ahí antes de ver la pregunta, un testimonio que me pasó. Yo lo vivo. Mi mamá desde pequeño a mí, por ejemplo, me enseñó las cosas de casa, que a veces sí, cosas de casa, o sea, lavar la ropa, planchar, o sea, yo hago hasta ahora muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando fui a una iglesia, a un contexto de la costa rural, que son súper machistas, y se les ocurrió a las hermanas cocinar, hacer el almuerzo, ¿no? Y tal. Y ahí se ve súper marcado eso. Entonces, mientras las mujeres cocinan, están ahí sacándose el aire, los hombres están conversando, están cualquier cosa. Entonces, se me ocurrió a mí, yo era adolescente, y se me ocurrió porque, como aparte son también muy machistas en el sentido de solo los hombres y viejos. Entonces, si es que uno es niño o medio adolescente, vaya por allá a jugar, no molesta. Sí, sí. Entonces, todavía son así allá. Entonces, yo era así, entonces lo que yo hice, y como no me llevaba mucho con la gente, me pegué a mi mamá. Y como sabía picar las cosas, me puse a cocinar también, como a picar las cebollas, las cosas. Ahí me sentí bien juzgado porque es que todas las miradas de las hermanas y de los hermanos eran como que, ¿sabe cocinar? Y varón. Y varón, o sea, un varón en la cocina. Era una cosa, pero extraordinaria para ellos ver. Pero era de ver. Extraordinario y vergonzoso. No, para mí era, o sea, para mí era lo más normal. O sea, yo feliz de estar ahí, ¿no? Porque en realidad en ese contexto me sentía útil. Que yo no quería estar jugando, conversando. O sea, me sentía útil porque estaba haciendo la comida para todos. Pero fíjense cómo es la cuestión, ¿no? Pero como les digo, esto es una cuestión social muy fuerte que, bendito Dios, hoy podemos ahorrarlo así. En otros contextos, si nosotros dijéramos esto, las mismas hermanas me callan. Las mismas hermanas me callan y tal. Entonces, pero les digo, hay que saber también tratar con eso. Hay que ser. Ahora, por ejemplo, ¿por qué les digo? Porque a veces nosotros podemos ir con esta concepción que es un poco más madura, si se quiere. Y vamos así a un entorno mucho más conservador y nos van a caer. Y
y digamos, ¿y qué se puede hacer si esa sociedad sí funciona? O sea, también hay que ser lo suficientemente prudentes como para no decir, ay, está mal, está llamando, no, vaya, o hermano. No. Más bien, primero, el primer paso es siempre comprender a la otra sociedad, darse la oportunidad de conocerles cómo funcionan y si funcionan, que está. Algo habrá que mejorar seguramente, pero ser bastante respetuosos en eso. Dios bendito que nos ha permitido a nosotros organizarnos de otra manera, pero saber que hay otras formas de organización y que bien o mal funcionan y que uno muy, digamos, mal haría en que, bueno, es la primera día decir, no, hermano, está mal, sociedad machista. Entonces, por decir, hoy nosotros sabemos eso, pero cuando ya nos enfrentemos a esas realidades, saberlas tomar sabernos aproximar con mucho cariño, especialmente si son hermanos, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho tino para no ser rechazados, incluso ser, como diría Pablo, me hago gentil a los gentiles, en ese sentido. Sí, es. Creo que Josecito tocaste un tema, pero a mí, como me diste una neta. Que yo que vengo de un tiempo tan difícil que solo las mujeres teníamos que hacer. Yo he tenido 4 hermanos hombres, yo soy la primera y tengo una hermana al último. Y mis hermanos del hambre que tenían querían entrar a la tulpa, al fogón, ayudarla a hacer algo. Y mi mamá les mandaba sacando y decía, ay, los hombres son de afuera, para eso está la goita. Y para eso está la goita. Y hasta ahora veo que mis hermanos no saben hacer una guarda. No saben. Entonces espero que ya no haya ese tipo de gente. Ya no, si yo les contara de mi vida, les hago reír. Había que cocinar con leña verde. Y solo para los domingos la leña media racional. Y tú tocaste un tema la otra semana, que comes un arroz al año. Y a uno le embutían 3, 4 platos de sopa mal hecha. Había la jornada de escuela, 2 turnos. Y me pareciera un crimen volver a contar. Uno llegaba con hambre, se esperaba en la mesa por lo menos cualquier cosa. Y yo soy de ese tiempo de cualquier cosa. Y hasta ahora. De sobrevivir. A mí me gusta, a pesar de ser yo una profesional, pero yo no reniego si alguien me da algo como ha podido hacer. Imagínense, o sea, era terrible. Yo creo que desde los 5 años yo he trabajado, he hecho todo. Y todo se venía contra mí. Todo, todo. Yo creo que ahora espero que ya no haya esa clase de personas. Claro. Pues también eso marca, porque la abuelita debe haber sido la primera ahí. Sí, es que eso marcha mucho. Sí, sí, sí. La primera. Y nada, y esto desde Los niño. últimos son. No sé, ustedes no andan pasado ni andan escuchado, porque yo voy a cumplir el 1 de septiembre 82 años. Voy a cumplir, los cuales no tengo nada, porque se me ha ido. Voy a cumplir allá. Yo llegaba con hambre de la escuela y no había nada. Yo vivía en el campo, en Sevilla, Cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Bueno, llegaba con hambre y decía a mi mamá, tú estás un poco de cebada, muele en la piedra y ve si puedes hacer algo. Y yo ahora, como yo les atiendo a mis hijos, cómo atiendo yo a mis nietos, hasta con etiqueta. Pero uno y yo tenía esto como una llaga en las rodillas, porque había que poner una loma y arrodillarme y moler una piedra. Yo cuando veo una piedra, cuando salgo así, veo una piedra de moler, ay, me hace acordar de mi vida. Y he molido el ají en piedra, todo en piedra, y así he tenido que, y ni siquiera, ¿qué voy a saber la honra a la mamá? No se sabía un respeto. Nunca jamás decir, pero mamita, ¿por qué? ¿Pero por qué no hay comida? Ni una. Nunca le alcé la mirada a mi madre. Si era la palabra que yo entendí, respeto, era respeto. Les voy a contar la última. La última. Mi papá era muy borracho, pero muy borracho. Mi mamá ya de una parte ya le oía, decía, viene tu papá. Verás, cuando llegue, con respeto le atiendes, le sacas los zapatos, le pones una almohada para que no se ahogue en el trago. Y que mi papá, como agricultor, usaba unos zapatos horribles, con unos cordones hasta por acá. Y borrachísimo. Mi mamá atrás de la puesta mirándome, pero ¿cómo le saco los zapatos a mi papá?
Yo tenía, como decir, una escuela, pero así. Y le sacaba por un tiempo los cordones. Y una vez mi papá me pateó, me mandó al suelo. Yo regreso. Yo también le boté el otro zapato al suelo. Y mi mamá cuando salgo dice, verás, no hiciste lo que tenías que hacer. Mi problema con tu padre es uno, que vos le tienes que respetar a tu padre, tienes que respetarle. ¿Qué les parece? Así es. Me parecía que ya era injusto también, porque yo ya debía haber confrontado. Eran otras, también eran otras escalas de valores. De Pero tengo mi conciencia tranquilita que a mi madre y a mi padre les respeté. Como decir, en alto grado, y a pesar de lo que era. Esta semana, esta psicóloga me manda de un psicólogo conservador que defiende el tema de que la mujer vuelva a tener su papel como mujer y el varón como varón. Entonces yo me puse a escuchar ahí y él tuvo una discusión con unas feministas porque es que la mujer tiene que ser empoderada y tiene que tener sus carreras. Entonces llegamos a un discurso, o sea, se llegó a un discurso donde ese empoderamiento, él dice que bajo varios estudios que él ha tenido, llegó una época donde las mujeres se quedaron solteras, se quedaron sin tener familia. ¿Por qué? Porque ese empoderamiento les llevó a pensar de que ellas eran las que podían, las que yo soy autosuficiente, yo puedo todo, a mí nadie me va, como una de las chicas que entrevista ahí, o sea, a mí me tiene que superar, decía ella, si yo me sustento sola, a mí me tiene que superar, y decía él, no, o sea, nunca tuvo que ser así, decía él, nunca tuvo que ser así. Y él como que les pedía perdón a ellas porque el hombre no tomó su papel como varón. Entonces él explicaba que desde el momento cuando la mujer empezó a tener ese empoderamiento, esa libertad, dice que el hombre dejó de ser hombre. Y como dice José, se volvió vago. Y entonces ya no hago nada y entonces la mujer era la que tenía que hacer todo. Y eso fue lo que empezó a impulsar a las mujeres a tomar poder. ¿Por qué? Porque el hombre no hacía. Entonces, ¿a quién le tocaba? Pues a la mujer, que el hombre no puede, el hombre no quiere, el hombre es un vago. Entonces las mujeres empezaron a hacer las cosas que el hombre no podía. Entonces, él decía que a raíz de eso, es que la mujer tomó ese papel, pero eso no quiere decir que sea lo natural. Él explicaba, porque lo natural de la mujer es cuidar a sus hijos, estar pendiente de la educación de su hogar. Decía, ¿qué hacemos con un montón de mujeres profesionales afuera, cuando exitosas, y sus hijos en la casa sin quien los cuide, sin quien los críe, sin quien les dé una educación, una formación correcta? Entonces decía, hoy en día los jóvenes se están criando o las abuelas, en buenos casos que sean las abuelas, y si no, la muchacha de servicio, la gente la guardería, otras personas se están cuidando y están haciendo el papel de la mujer porque la mujer ya no puede. Entonces decía él, vamos a llegar a un punto de una sociedad donde realmente hasta esos chicos, dice que los hijos que son, sí, los hijos de esas mujeres empoderadas y esto, muchas veces tienen muchos vacíos en su vida, en su corazón. Entonces, vamos a seguir siendo una sociedad que tropieza y que no va a crecer. Que el ideal de la sociedad, decía él, es que el hombre cumpla su papel y la mujer cumpla su papel dentro del hogar. Es como decía José, es buscar ese equilibrio de que no soy más ni soy menos, sino que nos vamos a complementar y vamos a caminar en pro de lo que, pues, en este caso es una familia. Es como que, pero que nunca más que él y como que llevarlo a él a que sea menor que ella. Y porque él decía, hay mujeres que son tan exitosas que su esposo ni lo regresan a ver, porque ellas son tan brillantes, que ellas brillan tanto que opacan el brillo de su esposo. Y su esposo es el que también tendría que tomar tendría que ser reconocido. Pero entonces decía, un hombre exitoso, ¿qué es la frase típica que dicen de un hombre exitoso? ¿Cuál es? De un hombre exitoso, Que detrás de un gran hombre exitoso hay una gran mujer.
Entonces decían, o sea, la mujer, cuando el hombre crece, se sabe que por detrás hay una mujer que está respaldando ese varón que crece. Entonces él le daba como ese matiz a la mujer de que la mujer tiene que llegar a ese papel de que, bueno, sí es exitosa, sí es famosa, pero también tiene un rol importante dentro de su familia, dentro de su hogar. Entonces yo lo veo en el papel aquí volviendo al texto bíblico de Atalía, o sea, yo creo que las mujeres no podemos llegar a gobernar. O sea, yo soy de las que no piensa que no puede llegar a gobernar. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una estabilidad hormonal increíble. O sea, un día estamos contentas y el otro día queremos matar a todo el mundo. Ni al otro día, a los 5 minutos ya estamos enojadas y somos muy por el tema del tema hormonal y todo eso que estamos viendo con la psicóloga. Los estrógenos y la progesterona juegan un papel increíble en la mujer. Entonces, por eso, por esa inestabilidad es la que nosotras no podremos tener como ese equilibrio que tiene en cambio el varón. El varón, en cambio, si tiene un objetivo, va hacia eso y todo es enfocado hacia a eso y hace lo que sea por conseguir ese objetivo. Y la mujer es muy dispersa. Nosotros podemos hacer 1000 cosas a la vez. Yo estoy barriendo, estoy trapeando, estoy contestando el teléfono y a veces las cosas quedan bien hechas, pero a veces unas quedan bien hechas y otras quedan a medias. Sí, entonces por eso es que decía este psicólogo decía la importancia de que un varón también esté en su posición y que esté gobernando, porque realmente tienen una función biológicamente diferente a las mujeres. Entonces, eso era lo que yo escuchaba estos días y decía lo importante de que el hombre vuelva a tener su masculinidad y la mujer su feminidad. Y volver al Señor, porque yo me imagino que él explicaba que el hombre era cazador en sus inicios y que el hombre siempre busca, hasta su cuerpo físicamente está estructurado para defender, para buscar, para escalar, sí, y la mujer en cambio tiene hasta su mismo cuerpo, está estructurado para cuidar, para estar en un lugar pasivo. En cambio, el hombre está atento a que venga de pronto alguien, una fiera, algo, entonces están atentos. Entonces él explicaba eso, entonces yo decía, sí, ¿no? O sea, en parte sí creo que sí tiene mucha razón lo que dice, volver al diseño de Dios. O sea, yo pienso que el diseño de Dios no es que el uno esté más arriba que el otro, sino que realmente los dos cumplan su función como hombre y como mujer. Sino que ya hemos estado distorsionados y tenemos unas ideologías y unas cosas que hoy en día nos confunden y que tal vez como dice Goita, ¿no? Por tanto resentimiento, tanto dolor que también la mujer vivió en su época, la mujer también es así, ¿no? Resiliente y no, y quiere ser fuerte, y pues en realidad es su dolor el que está trabajando. Y todo lo que la mujer tiene que sanar también, ¿no? Y hoy justamente, perdón, hoy justamente decía mi esposo compartiendo por qué, o sea, es tan difícil, o sea, ¿por qué uno puede entender ahora por qué no hay acuerdo ni en los gobiernos, ni en los hogares, en nada? Porque nadie habla de eso, nadie tiene una base que es la palabra de Dios para poder tomar determinaciones que sean basadas en la palabra de Dios. Hacen tantas cosas, pero ninguna acierta, porque no tienen una base de la palabra de Dios. Entonces se me desespera cuando yo veo a la gente que opina de una manera, opina de otra manera, pero no hay sustento, no hay sustento sano. Entonces, creo que somos muy aventajados el conocer la palabra del Señor para poder justamente guiar. Y ahora que no hay, los padres no cuidan a los hijos, a nosotros como abuelos, nos toca hacer un papel muy importante todavía en la sociedad. Gracias a Dios. Hay nada más una población. Por ejemplo, lo que decía Jimmy me llamó la atención, hasta el momento de que yo, por ejemplo, yo especialmente no creo, o sea, no debería ser este tema de que como las mujeres y las damas no tienen muchos procesos hormonales, digamos, más marcados, si se quiere, por eso no deben estar al frente o tal. En realidad, yo creo que no es así. No debe, o no debería ser así. Yo creo que eso no es cierto. Pero yo creo que eso no es así, porque si me imagines, o sea, sería presumible que la mujer tiene alguna enfermedad, alguna debilidad que no le permite estar al frente. Y no,
Yo creo que eso no va por ahí. Lo que sí es cierto, porque digamos, si fuera por eso, por ejemplo, los hombres, eso específicamente también tenemos ciclos hormonales, y además diarios. O sea, en un día nosotros vivimos lo que la mujer en un mes, dicen algunos estudios. O sea, el ciclo hormonal es diferente. O sea, si fuera por ciclos hormonales y cosas, ninguno. Entonces, ¿cuál es el asunto? Y eso es lo que decía ahora, pero quería matizar nada más de este tema, ¿no? Porque a veces se habla muy en abstracto el tema de, es que el diseño original de Dios. Vale. O sea, ¿cuál es el diseño original de Dios? Si nos vamos al huerto del Edén, ya fracasamos porque ese modelo original de Edén, eso funciona cuando estamos en el huerto del Edén. No funciona ahorita, si lo vemos. O sea, la función, incluso si quieren el modelo original, en realidad funciona solo cuando estamos en las condiciones del huerto del Edén. Ahorita no estamos en el huerto del Edén, toca ver otra cosa. Así que cuando nos referimos al modelo original hay que ver a qué nos estamos refiriendo. Y a lo que nos referimos es que cada hombre y mujer en el contexto en el que le toque de su familia, de su realidad, asuma la responsabilidad que le toca. Ese es el asunto. Y que aprenda cada uno a ser, como les digo, lo más óptimo con lo que tiene. Si es que son, por ejemplo, si ya tenemos hijos, si no tenemos hijos, somos solteros, padres, hijos, abuelos, nietos, primos, lo que sea, que tengamos y además sepamos conocer nuestra realidad, porque de eso depende mucho. ¿Ya? No es tanto el tema de que el hombre debería ser tal, la mujer debería ser tal. Eso hay que matizarlo mucho hay que matizar. Porque ya les digo, por ejemplo, lo que decía aquí, ¿no? Es que el hombre por naturaleza es más cazador, es más fuerte. Yo, por ejemplo, nunca he sido de ser muy fuerte. Yo nunca, siempre he sido de los niños, de los jóvenes más débiles, de verdad. ¿Ya? Pero en cambio he sido de los más inteligentes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo es más, siempre me peleaba con los más fuertes, porque eran mucho más brutos, más toscos. ¿Ya? En cambio, yo no era tan fuerte, yo nunca he sido tan fuerte, pero me ha ganado otra cosa. En cambio, por ejemplo, si me ponen en cuanto a fuerza, la Jessie es mucho más fuerte que yo. En cuanto a físico, ella es mucho más fuerte que yo. Entonces, por ejemplo, ese tema de que incluso por el físico, no sé qué, en realidad no es así. Por eso les digo, todo depende de la realidad a la que nos toca. Todo depende de cómo nos tocó. Es más, incluso con las habilidades que tenemos. Porque eso, por ejemplo, no por el hecho de ser hombre, ya vengo. No, en realidad no. Eso es muy variado. Eso es muy variado en todas las personas. Entonces hay hombres y mujeres que son más organizados que otros, etc. Y de ahí el tema del modelo original, porque ¿en qué sentido sirve este tema del modelo original? El modelo original de Dios, entiéndase la complementariedad, que le haré una ayuda conforme a su opuesto. Ese es el modelo original. Es decir, en donde Adán no entra, entra Eva. En donde Eva no puede, entra Adán. Ese es el modelo original. ¿Sí me explico? Entonces, es un tema de que el hombre proveedor, no sé qué, no sé cuánto, fuerte, alto, y la mujer delicada, tierna, bonita. No, en realidad no va así. El modelo original, entiéndase, complementariedad, funcionalidad. Entonces, si el hombre es fuerte, la mujer debe ser más tierna. Si el hombre es más inteligente, más despierto, la mujer tendrá que ser un poco más estratégica, qué sé yo. ¿Ya? O más sentida, más darle el corazón, etc. Pero habrá mujeres que son mucho más técnicas, si se quiere, ¿no? Y hay hombres, en cambio, que son mucho más sintientes, mucho más sensibles. Entonces, el asunto es, de acuerdo a las características de cada uno, buscar cómo nos complementamos y cómo se hace que eso funcione. Entonces, cuando hablemos de diseño original, no es de hombre recolector, cazador, mujer hogareño. No, como bien lo decía, no me acuerdo quién era, que decía tranquilamente, por ejemplo, yo le he dicho a ella, si ves, si de aquí a mañana yo me quedo sin trabajo, bueno, si yo me quedo sin trabajo, y a ti te sale un pega trabajo, uy, yo me quedo feliz en la casa, cuidándole al guagua y barriendo y limpiando, y yo no tengo ningún lío. Si a ti te tocó, dale, ya dale. Yo no tengo ningún lío porque esa es nuestra realidad. ¿Y quién me va a decir que no? Es supervivencia. Claro, es que a la final es sobrevivir. Entonces, pero fíjense cómo es. Ahora estoy en una condición en donde, Dios bendito, tengo un trabajo que me permite solventar y que ya si no trabajo. Pero puede ser que en 2, 3 años cambie la situación. Así es. ¿Ya? Y estamos en otra situación y que le voy a decir, no, es que yo tengo, no, o sea, ¿cómo así?
Hay tiempos y tiempos. Hay circunstancias. Entonces, lo interesante de esto es que, por eso es que cuando el Señor nos manda, y especialmente en el Evangelio, nos hace pensar, es justamente eso, nos hace pensar. Entonces, no hay un esquema de el hombre tiene que ser A, B, C, D, no. Y la mujer, para ser mujer, tiene que ser A. En realidad, no. Porque si lo vemos, la realidad es que todos somos muy diversos. Todos somos muy diversos. Entonces, hay que saber plantearnos la realidad, o sea, nuestra vida a partir de nuestra realidad. Entonces, a veces ¿y por qué nos chocamos con la vida? Porque a veces nos planteamos la vida en función de ideales que no son adecuados a nuestra realidad. Y ahí es cuando fracasamos. Porque digo, es que mi esposo quisiera que sea, no es. Y posiblemente no va a ser. Posiblemente mi pareja no cambie en eso que yo quisiera que sea. Trabaje con lo que tiene. Es como a veces cuando las empresas vienen y dicen, el jefe ideal debería ser aquella persona que es proactivo, no sé qué, que es... Ya, pero le ven al jefe y no es así. Entonces, es cierto que debería, pero no es así. Trabaje con el jefe que tiene. Trabaje con el esposo que tiene. Trabaje con la mujer que tiene. Con los hijos que tiene. Es cierto que los hijos ideales tendrían que ser amorosos, tiernos, pero a veces no son. ¿Ya? No son. Trabaje con lo que tiene, aprenda a adaptarse a la realidad que tiene. ¿Ya? Entonces, lo ideal sería que todos ganemos $1,500, mi hermano. Bueno, pero no ganen. Trabaje con lo que tiene, desde lo que tiene. Esa es la importancia de ser evangélicos, de ser cristianos, que nos ha dado un plus de realidad y de conectar la cabeza con lo que tenemos, de ser muy reflexivos, etc. Eso es, entonces, por eso les digo, el tema de términos, ¿no? El diseño original, que el hombre, que la mujer, en realidad hay que matizarlos bastante porque ya en nuestra realidad eso se desdibuja y es bien complicado llevarlo así al término. Hay que más bien pensar desde una perspectiva operativa de lo que nos permita vivir, como decía Tonita, sobrevivir a cada uno de nosotros. O sea, no morirnos de hambre, no quedarnos de indigencia, no enfermarnos, o no desnutrirnos, vestirnos lo suficientemente decente, etc. Y eso depende de cada realidad de cada uno. Yo le podría dar un montón de consejos, pero posiblemente les no les sirva ninguno, porque los que yo les dé seguramente es para alguien que tenga mi realidad. Pues les podrá dar un montón de consejos, pero posiblemente no les sirvan muchos, porque es que están en realidades diferentes. A eso es a lo que voy. Entonces, cuando veamos el tema bíblico es así. Y ya el tema de la Biblia, aplicado a la realidad es eso. Es aprender a ser bastante racionales con lo que tenemos. ¿Sí? Eso básicamente. Gracias. ¿Y esa otra pregunta, comentarios por ahí? Yo solo, no, de lo que acabamos de hacer el estudio, de esto de mirar de que fue una mujer cruel, malvada, desde un inicio, no habla de cómo fue, habla de su madre, sí, pero ella tenía el ejemplo de su mamá y tenía eso en la mente y en su corazón. Al casarse con este rey, solo esperó que muera y matara, imagínense que se mueren sus hijos, matar a sus nietos. Es una mujer perversa, malvada. Y eso tenía en su corazón y también tenía en su mente de adorar a Satanás, a los ídolos de esos, ¿no? Y que por eso es que viene atrayendo todo esto y gracias que hubo un remanente y a través de esta historia también nos hace mirar a nosotras las mujeres, que o sea, en bien o en mal. Y yo podría decir de que realmente, como dice Jimenita, como que no quiero que una mujer también tenga un poder, ¿no? Porque en verdad, si somos así, esas partes que nos tenemos nosotras las mujeres hormonales, una vez estamos aquí, otra vez acá, otra vez así, y andamos, ¿no? Y yo digo, en especial, por mí hablo yo, no por el resto, por mí, ¿no? Somos muy emocionales, pero yo, ya que creo que gano. Pero yo de acuerdo a las circunstancias en las que estemos, Dios nos pone el papel. Si yo tengo,
estar al frente, porque así Dios lo dispuso, pues ahí, con mis fallas, con mis problemas, con todo, Dios me va a sanar. Pero no voy yo a buscar eso, ¿no? Es algo que Dios tiene que poner a cada uno lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo veo. Tal cual, tal cual. Bien. Ahí va a decir alguien, Patrick. Patrick. ¿Me escuchamos? A ver, sí, ¿puede hablar? Sí, acá no lo escuchamos. Bueno, sí, claro. No, sí estaba. Sí, hermano Esteban. Ahí está. Sí se escucha. Ya, hermano Esteban, hermano José. Sí, soy divina. Sí, quería aportar algo, ¿no? Tanto se ha dicho aquí de la mujer, pero enfocándome en el punto por el cual hemos estudiado esta tarde en la Biblia, que es sobre esta reina Atalía, ¿sí? Pues ella no podía dar nada bueno porque todo lo que ella recibió fueron, digámoslo, antivalores, ¿sí? Antiprincipios. Entonces, la madre de ella, pues, le dio lo que ella tenía. Y por ende, ella cuando fue madre también quiso repetir la historia, ¿sí? Y no tenía nada bueno que dar, porque fue una mujer muy egoísta, ¿sí? Y vemos que en ese tiempo que nos está indicando la Biblia, que había mujeres que hicieron ese papel de reinas, ¿no? Y su esposo, pues seguramente estuvo atrás de ellas, pero ellas con ese corazón tan oscuro que tenían, no podían dar nada bueno. En cuanto a la actualidad, no tan actual, digámoslo, del tiempo de la hermana Joyita. Bueno, le escuché la historia de ella, yo también escuché la historia de mi madre, cómo era, mi padre. Bueno, antiguamente pues se enseñaba, la educación era así, e incluso el maestro, el sacerdote de los pueblos, de la comunidad, tenían todo el poder, ¿sí? En ese tiempo, pero hemos tenido los mejores hombres, las mejores mujeres. Y yo comparto que sí, una mujer puede ocupar un cargo muy alto, a pesar de sus condiciones físicas, psicológicas, emocionales, sí puede una mujer defender a su pueblo, ¿sí? Pero esa mujer lo tiene que hacer con unas grandes bases que haya traído de su hogar, que hayan sido transmitidas por una buena madre y que tenga un buen esposo y que conozcan a Dios también, ¿no? Sí. Y yo pienso, hermano José y hermano Esteban, que este tema de la mujer es bien delicado. Es bien delicado porque muchas veces la mujer ha sobrepasado al varón, aunque se dice que el varón es el jefe de la casa, pero ha habido casos que mujeres con grandes principios han sobresalido. El varón se ha hecho a un lado para apoyarla y juntos han salido adelante, ¿sí? Pero también ha habido casos en que si la mujer va sobresaliendo, ya el esposo se hace para atrás y ya viene la separación, ya viene la envidia, el enojo. Ahí la mujer sufre mucho porque su corazón se divide entre su pueblo, su familia, su esposo, sus hijos. Pero no descartemos que la mujer en el campo que el Señor la ubique, pues ella sabe defenderse y sabe defender a los suyos, ¿sí? Y por ende, si Dios creó primeramente al hombre, pues no digamos más nada. El hombre es el jefe de la casa y ese lugar no se lo quita a nadie, ¿sí? ¿Y qué más podría decirle? Tenemos historia, ya si hablamos de la época colonial, mujeres que han sobresalido y que han sido ejemplos para esta generación. Pero también tenemos cómo la generación de los padres ha decaído muchísimo. Hay niños que se dedican más a los juegos electrónicos y eso está llevando al abismo
a la juventud. Los padres se han hecho a un lado. Ay, sí, ya saca. Y yo siempre escucho a mi Emilita que me dice, mami, sea usted la abuelita que estorbe a sus nietos. Aquí me está teniendo. Hablen con usted, pero usted les estorbando, mami, porque si no, esto va a pasar como Absalón, que David no le decía nada. Y eso lo estamos viviendo. Los padres no quieren enojarse con sus hijos y los hijos se están yendo a pique, lamentablemente. Lamentablemente, hermanos José y hermano Esteban, esa es la realidad de nuestros días. Las jóvenes no se diga, ustedes lo saben más que mí. El Señor les bendiga. Gracias, hermana Vicky. Les tenía una curiosidad más, pero ya la siguiente semana mejor les digo porque continuamos con la historia de Joás. Gracias, Estevita. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar gracias y antes ya paramos la grabación, ¿ya? Buenas gracias. Amado Señor, Padre, muchas gracias.